Estamos en el libro de Hebreos, en la lectura de Hebreos, estamos aprendiendo de el sumo sacerdote o supremo, la supremacía de Cristo, ¿verdad? En Hebreos vemos de que hemos hablado y hemos visto las comparaciones que hace el autor de Hebreos. Ahora, Hebreos les está enseñando a una iglesia que está entre dos pensamientos, entre la lucha entre regresar al judaísmo y seguir a un Mesías esperado, pero ha sido crucificado, ha sido muerto, pero también se da la noticia que ha resucitado. Entonces, es imposible en creer en que una persona haya muerto y después haya resucitado. Y esto solo lo venimos a aceptar por medio de la fe en esta resurrección. Y eso es lo que Pablo decía, que si no fue cierto la resurrección de Cristo, entonces nuestra fe es vana. O sea, no sirve de nada de lo que estamos haciendo. Pero por medio de la fe y evidencia de que la tumba estaba vacía, creemos que Cristo resucitó entre los muertos. Y por causa de su resurrección, ahora nosotros tenemos ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Entonces, para el cristianismo en el tiempo antiguo, en lo que era el judaísmo, los que se convertían a cristianismo luchaban con esta idea. Luchaban contra la ley, el judaísmo, continuar con la ley, o seguir a Cristo y creer por medio de la fe que Él había en definitivamente resucitado. Entonces, el autor de Hebreos se está encargando de pintar a Cristo como el supremo sacerdote, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 hemos visto que ha hecho comparaciones. Comparó a Cristo como mayor y supremo, más mayor que los ángeles, y eso lo vimos, ¿verdad? Vimos que Cristo era mayor que los ángeles, supremo a los ángeles. Luego vimos de que Cristo era mayor que Moisés. Luego estuvimos aprendiendo que Cristo fue mayor que Josué, porque Josué fue aquel que llevó al pueblo de Israel al reposo, pero fue sombra de cómo Cristo iba a llevarnos y nos va a llevar al reposo definitivo, que es la nueva Jerusalén. Después estuvimos viendo de que el autor de Hebreos nos comparó a Cristo con Aarón y Melquisedec. Y vimos de que Melquisedec fue una sombra de Cristo. Y no es de que Jesús, como muchos piensan que Jesús era Melquisedec en el Antiguo Testamento, sino que es como sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Es un Mesías esperado. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre encontrar una mejor esperanza, de que muchas de las veces se nos ha dado a nosotros promesas como seres humanos y fácilmente las quebrantamos, ¿verdad? Todos hemos sido víctimas de que se nos ha prometido algo y lamentablemente esta promesa la quiebran. Y entonces nuestra esperanza se nos bajan a los suelos, perdemos esperanza en las personas o en la situación, e incluso nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos dado promesas y como seres humanos las quebrantamos estas promesas. Entonces, la semana pasada aprendimos y vimos a través de Melquisedec que podemos encontrar y hay una mejor esperanza. Y esto solamente se encuentra en Cristo. El día de hoy voy a hablar sobre un mejor pacto. Un mejor pacto. Y para esto vamos a ver lo que el autor de Hebreos nos tiene en el capítulo 8. Síganme con la vista y mientras vamos leyendo vamos a ir exponiendo. Dice Hebreos capítulo 8 versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto. En otras palabras, de todo lo que acabamos de leer del capítulo 1 al capítulo 8,
El autor de Hebreos nos está diciendo, este es el punto en general de todo lo que venimos hablando de Cristo como sacerdote, es esto: que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. En otras palabras, así como Melquisedec fue un sacerdote y rey de Salem, así Cristo es el sumo sacerdote que está sentado, dice, a la diestra del Padre. Está pintando a Cristo como ¿qué? Un rey, sobre un gobernador, sobre aquel que tiene potestad sobre todas las cosas. Nos está pintando de que Cristo no es como cualquier sacerdote, no es como cualquier hombre en la tierra. Entonces, imaginémonos, le está diciendo al pueblo cristiano, el sumo sacerdote que yo les vengo pintando desde ahorita no es cualquier persona. Es una persona que es un sumo sacerdote más grande que cualquier sacerdote de la tierra, porque está sentado a la diestra del Padre como rey. Si tenemos dudas de quién es Cristo como ser humano, no vamos a tener dudas de Él, porque sabemos que como Cristo no hay otro, porque Él está sentado a la diestra del Padre gobernando. Es lo que nos está diciendo el versículo 1. Versículo 2. Ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No está hablando del tabernáculo o de la ley humana, sino que cuando Cristo está gobernando sobre su tabernáculo, nos está diciendo de que su reino va más allá que algo sencillo que comenzó Aarón y Moisés en el Antiguo Testamento. Cristo, Dios, le dio instrucciones a Moisés en levantar un tabernáculo, a levantar un santuario, y Moisés lo hizo, lo construyó, pero está diciendo que este sumo sacerdote no es el que está gobernando este tabernáculo simplemente hecho de manos de hombre, un tabernáculo sencillo. Se recuerda en la antigüedad de que decían de que los judíos, para orar o para ver a Dios o para estar con Dios, tenían que ir al templo de Jerusalén, porque creían que allí era donde Dios estaba. Dios estaba en el templo de Jerusalén. Ellos podían estar en la tienda, en el parque, en la playa, donde quiera que estaban, pero si tenían que adorar, si tenían que exaltar el nombre del Señor o pasar un tiempo en intimidad con Dios, tenían que ¿qué? Ir al templo. Y esta fue la conversación que hizo ¿quién? Jesús con la mujer samaritana. Y dijo, hey, se llega el tiempo, porque los samaritanos piensan que es en este monte donde se adora a Dios y los judíos piensan que es en Jerusalén. En otras palabras, el tabernáculo era donde Dios estaba. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, pero se llegará el tiempo, el día y la hora donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, Cristo no es como cualquier sumo sacerdote, es un rey, pero gobierna sobre el santuario, y un santuario verdadero que Él levantó. ¿Y quién es este santuario que Él levantó? La iglesia. Es la iglesia. Es el lugar donde podemos nosotros con garantía saber que Cristo está presente en nosotros. Y Él está ¿qué? Está ministrándonos cada día. Entonces, iglesia, el sumo sacerdote que venimos explicando es un rey que gobierna su santuario, que ministra su santuario, su iglesia, que somos nosotros. No la levantó un hombre humano. En otras palabras, la figura de Moisés que levantó es figura, es símbolo. Y vemos cómo la Biblia está llena de
puros símbolos y sombra de algo mucho más que mejor que va a venir. Y Cristo en su resurrección se fue a la diestra del Padre, como lo dice Efesios, y allá en el cielo y en toda la tierra gobierna su iglesia. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote ofrecía una ofrenda para su vida primero y para el pueblo de Israel. Ese era mandato, lo vimos la semana pasada. Todo sumo sacerdote para presentarse delante del Señor tenía que ofrecer sacrificio por perdón de sus pecados, porque era hombre, y perdón para el pueblo. Pero Cristo está diciendo, se ofreció en sí mismo. Y esta ofrenda que ofreció ya no necesita más de ofrendas, porque fue la última ofrenda que fue recibida de parte de Dios. Dios la recibió con olor grato y por lo tanto ya no necesita más ofrendas. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, si Cristo estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cristo no vino del linaje de Leví. Y como no vino del linaje de Leví o de Aarón, él no puede ser sacerdote. Por eso es que es difícil creer que Cristo era un sumo sacerdote, porque en la antigüedad era el linaje de Aarón, sus hijos, su descendencia, y así iban, del mismo linaje de Aarón, de los levitas. Pero Cristo no es. Era como Melquisedec. No tenía genealogía, no sabía de dónde venía ni fin de su reino. Cristo era de la misma manera. Cristo vino y se hizo, como Salmo 110 nos dice, he declarado y he hecho un pacto, dice Dios, que me serás un sumo sacerdote para siempre. Eso fue un pacto que hizo a Cristo el sumo sacerdote. Entonces, Hebreos nos está pintando el mejor sacerdote posible, que no es ni humano, pero es Dios mismo. Versículo 5. Las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, ojo, esto es lo que estaba diciendo. Todo lo que era del Antiguo Testamento, que Dios estableció en el Antiguo Testamento, era solamente y simplemente una sombra. Lo que los sacerdotes hacían de presentar ofrenda o presentar sacrificio a Dios es solamente una sombra. En otras palabras, no hacía nada, no cambiaba nada. Es interesante porque si nos ponemos a pensar muy bien, lo único que hacía la ley en el Antiguo Testamento era limpiar la conciencia, pero nunca limpiar el corazón. Y esto es lo que hacía la ley. La ley, uno pecaba, uno se sentía mal, decía, híjole, pequé, cometí este pecado. Iba, compraba un animalito, se lo ofrecía al sacerdote, decía, por favor, necesito perdón de mis pecados. El sacerdote mataba, hacía sacrificio y le decía, Señor, recibe esto como ofrenda, como sacrificio. Y el Señor recibía el humo, la ofrenda, el sacrificio, y entonces le decía al sacerdote, vete en paz, tus pecados han sido perdonados. Ya estoy a gusto. Todo sacrificio conforme a la ley limpiaba la conciencia, pero nunca limpió el corazón. Y esto lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces,
todo lo que era del Antiguo Testamento, la ley, en realidad, como lo vimos la semana pasada, no hacía nada, porque era ministrado, era hecho por gente humana, débiles, con flaquezas. Esto lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, el sacrificio del Antiguo Testamento solo era sombra, no hacía nada. Versículo 6. Pero ahora, en tiempo presente está diciendo el autor, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. En otras palabras, si aquello fue sombra y nunca hizo nada, ahora tenemos a alguien que lo ha hecho mucho más mejor. Ahora les estoy presentando a alguien que lo está haciendo y lo va a hacer mucho más que mejor. Diciendo, el ministerio de él es mayor, es mejor, cuanto es mediador. ¿Qué dice Isaías 53? Dice, él tomó en sí mismo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por sus llagas somos nosotros ¿qué? Curados. Y la maldición nuestra cayó ¿sobre quién? Sobre él. Él es el mediador. Eso es lo que está diciendo, cuanto es mediador. Por eso es que su ministerio es mucho más mayor, porque él se hizo el mediador entre Dios y nosotros. El sacrificio que Dios necesitaba en específico para librarnos de toda condenación era un sacrificio perfecto. Y como nosotros en la antigüedad la ley presentaba un sacrificio imperfecto, nunca pudo hacer nada. Nunca pudo limpiar, nunca pudo restaurar, porque era un sacrificio imperfecto. Se necesitaba de un cordero perfecto, y el ministerio de Cristo fue aquel que se hizo mediador. Tomó nuestro lugar. Entonces, por él ser un mediador, ahora ha hecho un mejor pacto, y este nuevo pacto y mejor pacto trae mejores promesas. Ahora, es interesante de que dice que hizo un mejor pacto. No está diciendo que es un pacto nuevo, pero es un pacto que mejorado. Es un pacto que estableció Cristo en su muerte, que lo ha hecho mucho más que mejor, y las promesas que antes tenían son mucho mejor. Ahora, ¿por qué? Porque el pacto que estableció Cristo, Dios, con el pueblo de Israel antes, era un pacto condicional. Era un pacto, tú haces y yo voy a hacer. Si no haces, yo dejo de hacer. Vamos a Levíticos 26. Levíticos 26 del 3 en adelante. Este es el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestras trillas alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros.
Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo ajeno para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. ¿Vieron que el pacto de Cristo fue un pacto condicional? Si ustedes guardan mis decretos, yo haré esto. Y comienza a dar la lista de todas las cosas que Dios hará por guardar su pacto. El pacto de la ley fue un pacto condicional. Pero este nuevo y mejor pacto es que incondicional. Porque el pacto que está haciendo Dios no lo está haciendo con nosotros, lo está haciendo con Él mismo. Su pacto que Dios estableció en su nuevo pacto fue el pacto que lo hizo en Él mismo. Lo hizo con su Hijo a través de su Hijo. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces, en otras palabras, el pacto el nuevo pacto de la gracia no tiene nada que ver con nosotros. Pero, ¿quiénes son los beneficiarios? Nosotros. Nosotros nos beneficiamos de este nuevo pacto, que aunque el pacto no tiene nada que ver con nosotros. En la antigüedad el pacto tuvo que ver con Israel, Dios e Israel. Pero ahora Dios estableció el pacto y nosotros somos los que sacamos beneficio de ello. Ahora, ¿cuáles son estas nuevas promesas que dice el versículo 6? Versículo 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En otras palabras, si la ley hubiese sido perfecta, la que realmente servía, no hubiese necesidad de un segundo pacto. Versículo 8: porque respondiéndoles dice. Ahora, el autor de Hebreos va a decir o va a mencionar un texto de Jeremías, la carta de Jeremías 31, y la menciona así, dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que está haciendo Cristo. Esas son las nuevas promesas que está declarando Cristo. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Esta es la razón por la cual debemos creer que Cristo es el mejor y sumo sacerdote, perfecto en todo, porque este es el pacto que nos da a nosotros, sus hijos, esperanza. Versículo 9: no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Lo acabamos de leer en Levíticos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, una de las mejores promesas es esta: pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las pondré en su corazón. Entonces, veamos esto. El nuevo pacto que Cristo está haciendo con su pueblo, el que lo va a iniciar todas estas cosas, no es usted, no soy yo, es Él. Él dijo: estas son las nuevas promesas. Yo, está diciendo Dios, estableceré un nuevo pacto y yo, dice, pondré mi ley en ustedes. Esto es interesante, porque en el viejo pacto, cuando Dios le habló al pueblo de Israel, ¿a dónde le dio la ley? En tablas. Moisés subió al monte, habló con Dios, Dios le dio las tablas y Moisés descendió y le dijo: esta es la ley de Jehová, y se las escribió en tablas. Pero dice ahora:
yo no se las daré mi ley en tablas ahora, sino que ahora se las pondré ¿a dónde? En ustedes. Y eso tiene mucha significancia. Ezequiel 11, vamos a Ezequiel 11. Ezequiel 11, 19 y 20 dice así. Ese es uno también de los pactos, conforme al pacto de la nueva, de la gracia, perdón. Esa también es una promesa que tiene mucho que ver con Jeremías. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón, ojo, de piedra en medio de sus carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El nuevo pacto ya no escribió las tablas de piedra exteriormente. Este nuevo pacto y la nueva promesa es de que su ley va a cambiar este corazón de piedra. Por eso es que en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificio, y eso es lo que decía: el sacrificio solamente limpiaba ¿qué? La conciencia, pero nunca el corazón, porque el corazón estaba hecho ¿qué? Piedra. Y no podían cambiar y no podían hacer las cosas bien adecuadas, no podían cumplir la ley porque el corazón estaba hecho piedra. Pero ahora dice el Señor, dice, yo les cambiaré este corazón de piedra y se las pondré por una de carne. Una que va a recibir mi ley, una que va a amar mi ley. Y por eso es que dice que Él pondrá ley en la mente y en el corazón. Esto es una santificación progresiva, porque el entendimiento de Dios afecta nuestras emociones. Y esto es interesante. Si nosotros más aprendemos de Cristo, si nosotros más comemos su palabra, más la entendemos, nuestro corazón se va a regocijar. Por eso es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Son nuestras emociones, nuestra expresión hacia Él depende del conocimiento que tengamos de Él. Por eso es que en las iglesias, las personas que no adoran al Señor en la alabanza es porque realmente no lo han entendido, no lo conocen. Y aquí los músicos tienen que estar parados: alaben al Señor, hermano, alábele, glorifíquele. Y amén, levante su mano y adore. Amén, lo hacemos. Pero lo hacemos porque tenemos un corazón de piedra. Pero cuando Dios establece su ley en nuestros pensamientos, en nuestra mente, entonces nuestro corazón recibirá las emociones necesarias para expresar nuestra alabanza, nuestra gratitud. Ya no vamos a necesitar que nadie nos diga que alabemos. Ya nadie va a decir: Señor, levante sus manos, sino que nuestro corazón, por tanta emoción y tanto amor hacia Él, porque tenemos el conocimiento de Él, va a expresar esta alabanza. Va a levantar sus manos y va a decir: Señor, te adoro porque eres lo mejor, porque lo hemos entendido que Él es lo mejor. Él cambiará nuestro corazón de piedra y la hará a uno de carne. Segunda de Corintios 3, 2 y 3 dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Usted? No, Él. Este es su nuevo pacto. Su nuevo pacto es de que Él establecerá este corazón.
Y como Él lo va a establecer, ahora nosotros vamos a desear estar en sus caminos. Ahora nosotros vamos a desear amar su ley. Por eso es que el salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Porque su corazón no era un corazón de piedra. Cristo se lo había cambiado a un corazón de carne. Por eso es que el salmista se expresó de esta manera: oh, es como miel tu palabra a mi paladar. Y esas son nuestras expresiones cuando sabemos que tenemos un corazón de carne. Versículo 10. Dice: y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la segunda promesa. La primera promesa es que Él pondrá su ley sobre nosotros. Número 2 es de que seremos su pueblo. Esto nos habla de intimidad. De intimidad. En el tiempo antiguo, ya lo expliqué, Dios estaba en Jerusalén en el templo. Para los samaritanos, Dios estaba en el monte. Y para tener intimidad tenían que ir a estos lugares para presentarse delante de Dios y ofrecer sacrificio, oraciones e intimidad. Pero ahora este nuevo pacto, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y nosotros tenemos intimidad 24 horas al día. Podemos tener intimidad con Dios donde quiera que estemos. Porque somos su pueblo, somos propiedad de Él. Y Él es nuestra. Y esto afecta a nuestra adoración. Porque nuestra adoración puede ser donde quiera ahora. No necesariamente adentro de 4 paredes. Entonces, Cristo establecerá en su nuevo pacto, y estableció más bien porque ya resucitó. Y este nuevo pacto y mejor pacto establece que Él iniciará con nuevamente un nuevo corazón. Y seremos propiedad de Él, seremos de Él y Él será de nosotros. Y número 3, dice: y yo llenaré la tierra de mi conocimiento. Él ha hablado a la ignorancia de la gente. En aquel tiempo había mucha ignorancia de quién era Dios, pero ahora a través de su palabra va a llenar la tierra del conocimiento de Él. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y esto no lo podemos lograr por sí mismo. Realmente es obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por medio del sacrificio de Cristo y su resurrección, Cristo mismo dijo, Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que ya os he dicho. En otras palabras, la tierra será llena del conocimiento de Él. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. La promesa del nuevo pacto es de que cada uno de nosotros no solamente tendremos un corazón nuevo, pero tenemos constantemente la guianza del Espíritu Santo. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha sido creada de nueva imagen de Cristo, tiene el Espíritu Santo y por lo tanto tenemos el conocimiento de Él. Y por último, versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo último que trae en su nuevo pacto es el perdón de nuestros pecados,
y el de jamás a recordarse de ellos. Y esto es lo que hace la diferencia entre el pacto nuevo y el pacto viejo. El pacto viejo solo limpiaba conciencia, pero el pecado siempre estaba en el corazón del hombre. Pero ahora el nuevo pacto, dice el autor de Hebreos, que ofrece perdón de pecados una vez y para siempre. Entonces, no hay necesidad de rituales, no hay necesidad de costumbres, no hay necesidad de enseñanzas o de religiosidades, porque no se trata de los méritos de nosotros, se trata de los méritos de Cristo y solamente de Él. Entonces, ¿cuál es en total todo lo que nos está presentando el autor de Hebreos en estos momentos? La lección de hoy es esta: de que debemos de apoyarnos en los méritos de Cristo. Cristo es y siempre será el mejor sumo sacerdote que usted y yo podemos encontrar. No hay un sacerdote humano, no hay hombre humano, persona humana, cosa humana que pueda ofrecer lo que el Rey de Reyes puede ofrecernos. Él mismo se ofreció a Él mismo, se entregó, Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la entrego. Se entregó por sus hijos, murió en la cruz, se resucitó, descendió, fue al reino allá con Cristo, con Dios en su diestra, gobierna como rey. Y por esos méritos, por los méritos de Él, ahora usted y yo tenemos participación de un nuevo pacto. Es lo que nos está enseñando. Si somos nuevas criaturas, si somos transformados, si somos hechos a la imagen de Cristo, ojo, no es por sus méritos. No hay oración, no hay ayuno, no hay sacramento, no hay ritual que va a hacer que usted sea una mejor persona o que sea más santa. Su santidad como hijo de Dios no depende de sus méritos, depende de los méritos de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer, iglesia? Apóyese en sus méritos. Agárrese de los méritos de Cristo. Afirme su vida, afirme su identidad en los méritos de Cristo, no en los suyos y en lo que usted puede ofrecer. Porque eso quedaría en vano, solo limpiaría su conciencia, pero nunca estaría satisfecho en su corazón. Si usted cree que ha sido perdonado, si cree que ha sido nueva criatura, es por los méritos de Cristo. Entonces apoye su fe, su esperanza. Si tenemos una mejor y nueva Jerusalén por venir, es por los méritos de Cristo, no los nuestros. La nueva Jerusalén yo no la voy a disfrutar porque soy una buena persona. La nueva Jerusalén la voy a disfrutar porque en el mejor pacto ha sido por los méritos de Cristo. Yo puedo vivir esta vida disfrutando, si como, si bebo, lo hago para la gloria del Señor, pero si lo voy a hacer, no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Iglesia, agárrese de esos méritos, viva por fe y crea de que todo lo que usted hace no es porque lo va a hacer mejor. Usted lo va a hacer por agradecimiento y por amor a Él, por sus méritos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias